Pues nada, lo que digo, darle las gracias por participar, que esto sin vosotros y vosotras no sale adelante. Y nada, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y me presento. Soy Ismael Muela y estoy haciendo la tesis en el campo de la adicción al juego de azar. En concreto, estoy investigando, junto con mi director y tutor de tesis, José César Perales, los mecanismos básicos subyacentes a la regulación emocional incidental e intencional en el trastorno por juego de apuestas. Trabajo aquí en el CINCIC y, bueno, a todos aquellos que tengáis interés por este campo y queráis que charlemos en algún momento, pues podéis encontrarme, ya sabéis, en el despacho 320. Y bueno, lo primero que quería antes de comenzar es darte las gracias, Pedro, por organizar todo esto, por tu perseverancia, porque no es fácil, y por conseguir que los doctorandos y doctorandas del programa de doctorado en psicología nos conozcamos un poco más, sepamos de las líneas de nuestros compañeros y compañeras, y que al final esté redundando en muchas cosas buenas, ¿no? Es súper enriquecedor, puede dar lugar a nuevas líneas colaborativas entre los compañeros y nada, que muchas gracias. Y bueno, de paso, agradezco también a todas y a todos los que estáis por aquí y espero que sea de vuestro interés la charla. Me podéis interrumpir cuando queráis y, por favor, hacedlo cuando no se entienda algo o no me explique bien. Voy a intentar hacerlo lo más divulgativo posible, pero pueden surgir dudas, ¿vale? Así que adelante cuando queráis. En esta charla voy a hablar sobre un artículo que se publicó recientemente en el que trabajé junto a mi director José César Perales y junto al doctor Juan Francisco Nava, que también hizo el doctorado aquí, en el CINCI, sobre esta misma temática. Y de hecho mi tesis es básicamente una continuación de su trabajo. Y bueno, pues teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, que es la adicción al juego de azar, me parecía adecuado comenzar por preguntarnos qué es una adicción, cómo se define una adicción, ¿no? Y a mí cada vez que me lo preguntan se me pone esta cara, porque realmente yo al menos no lo sé. Esto es un tema de debate actualmente y me he pasado la última semana preguntándome si abrí este melón o no. He estado la última semana observándolo, he estado experimentando un poquillo con él y he llegado a la conclusión de que no iba a llevar mucho tiempo desentrañar esta cuestión. Así que voy a dejaros la pregunta un poco abierta y os voy a presentar un par de aproximaciones para que, si estáis interesados o interesadas, podáis bichear por vuestra cuenta o al menos tengáis un par de puertas abiertas a esta cuestión, que es súper interesante, ¿vale? Y que está súper en boga. Y como imaginaréis, no hay una única definición de adicción. Casi todas las definiciones de adicción se organizan bajo dos paraguas o clasificaciones más generales. Están por un lado las definiciones intencionales y por otro lado las definiciones extensionales. Las definiciones intencionales pretenden definir la adicción mediante la descripción del mecanismo último o mínimo por el que una conducta podría ser excesiva o disregulada, ¿no? Pretenden describir básicamente el mecanismo explicativo de la conducta adictiva. Aquí nos podemos encontrar definiciones basadas en mecanismos neurobiológicos, fisiológicos, etc. En resumen, se centran en la etiología de la adicción. Lo bueno de esta aproximación es que al final nos da información sobre cómo abordar la adicción, qué tratamientos podría ser más útil, y si al final encontráramos un mecanismo explicativo común para todas las conductas adictivas, sería un gran logro, ¿no? Por otro lado, tenemos las definiciones extensionales, que serían listas de factores relacionados con la adicción, como una taxonomía de variables o de componentes. Por ejemplo, la que os pongo aquí es una de las más aceptadas, que sería el modelo de los 6 componentes de Griffith, que dice que cualquier comportamiento adictivo presenta 6 componentes que serían centrales a la adicción, siendo estos: la saliencia, por un lado, que significa que la conducta que está realizando, el consumo, es lo más importante en la vida de esa persona y que descuidará otras parcelas de su vida con tal de conseguir consumir la sustancia, ¿no? La modificación del estado de ánimo, que significa el uso que se le da a una sustancia, o del juego en nuestro caso, que se utiliza para cambiar el estado de ánimo propiamente, ¿no? Por otro lado, estarían los síntomas de abstinencia. En cuarto lugar, la tolerancia, es decir, necesitar cada vez más dosis o más dinero para alcanzar los mismos efectos. El quinto componente sería el conflicto, que básicamente es que la adicción se vuelve tan absorbente que daña todo lo que rodea a la persona, las relaciones personales, el trabajo, etc. Y el sexto componente sería la recaída. Tan pronto como la persona vuelve a consumir, vuelve a la dinámica, ¿no? A la dinámica previa de uso de la sustancia del juego.
Y habría que sumar un séptimo componente que no aparece aquí, porque no aparece en su modelo, pero que sería el craving, ¿no? Que sería el deseo intenso de consumir o de jugar. Esta aproximación de las definiciones tensionales también es muy interesante. El único problema que tiene es que si se entienden estos componentes de una forma muy laxa, al final casi cualquier conducta podría considerarse una adicción. Así tenemos estudios que proponen desde la adicción al sexo como la adicción a bailar tango, ¿no? Y yéndonos un poco más a lo que nos concierne en esta charla, quería hablar un poco sobre el trastorno por juego de apuestas, que como digo ahí, es el único trastorno adictivo sin sustancia reconocido como tal en el DSM-5. Aunque sí es verdad que desde hace un tiempo existiría otro trastorno adictivo sin sustancia, que sería el trastorno por videojuegos, trastorno de juego por internet, y que aparecería en la CIE-10, y en el que nos ocupa a nosotros, el trastorno por juego de apuestas, se caracteriza, como dice ahí, por la aparición de una conducta de juego problemático persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo. Se trata de un problema creciente de salud mental con un contexto social y sanitario cada vez mayor debido a lo que pongo ahí, nuevas modalidades de juego, como los combos en las apuestas deportivas, puede hacer varias apuestas juntas, una tras de otra, mayor accesibilidad, no es lo mismo tener que ir al bar a jugar que tener el móvil, internet y poder estar jugando las 24 horas sin salir de tu casa. La publicidad, el marketing va dirigido a grupos sociodemográficos vulnerables, también todos sabemos dónde abren las casas de apuestas, en qué barrio. La posibilidad de pago a través de medios electrónicos facilita muchísimo también la accesibilidad al juego. No es lo mismo tener que pedir cambio en la barra del bar que tener una tarjeta de crédito y ir tirando de ella todo lo que necesites. En este mismo sentido, la privacidad y el anonimato. No es lo mismo tener que ir a algún sitio a jugar que estar en tu casa sin que nadie te vea y sin tener que estar cumpliendo con posibles deshabilidad social, no jugar cuando te encuentres en un sitio porque te dé vergüenza hacerlo, porque te dé miedo a lo que te puedan decir, etc. ¿Se entiende hasta ahora un poco todo? Sí. Pues continúo. Cuando hablamos de juego problemático, adicción al juego o trastorno por juego de azar, podemos considerar varios posibles rangos de severidad o de gravedad de la conducta, si no se entiende. Un continuo que va del juego como actividad recreacional, pasando por el juego problemático, llegando hasta el trastorno por juego de apuestas, que estaría al final. Sin embargo, los daños relacionados con el juego de azar no solo dependen de la gravedad del trastorno por juego de azar. Y por este motivo es importante estudiar esos otros factores que fomentan el verse envuelto en una dinámica de juego problemática, ¿vale? Entonces, existen factores que conocemos que están relacionados o incluso elicitan o predicen la severidad del juego, la gravedad del mismo, ¿no? Entre esos factores estaría la impulsividad, estaría la desregulación emocional y estarían también las condiciones relacionadas con el juego, ¿vale? Y también habría factores que parecen estar a la base de estos otros factores que he comentado. Y aunque no existe literatura muy clara al respecto, por ejemplo, el razonamiento probabilístico y el razonamiento abstracto, que son razonamientos de dominio general, parece que se pueden presentar a la base de las condiciones relacionadas con el juego. Y esto es justo lo que queríamos explorar en nuestro estudio, ¿vale? ¿Por qué concretamente el razonamiento de dominio general? Porque la literatura al final había sugerido en infinidad de ocasiones que una mala comprensión de la aleatoriedad y la probabilidad hacen que las personas sean más propensas a desarrollar estas distorsiones cognitivas específicas del juego. Y de algún modo se proponía que al menos existían dos mecanismos mediante los cuales una mayor habilidad en el razonamiento de dominio general podía proteger a los jugadores de las cogniciones, ¿vale? Por un lado, debido a la evidente relación entre una comprensión pobre de la aleatoriedad y la probabilidad y los ecos causales, que sería establecer conexiones entre fenómenos que realmente no existen, parece razonable asumir que las personas con bajas puntuaciones en razonamiento probabilístico tendrían una desventaja en actividades relacionadas con los juegos de azar. O dicho de otra forma, una habilidad alta de razonamiento probabilístico, ser muy buena en cálculo, ser muy buena en mates, podría prevenir el desarrollo de distorsiones cognitivas relacionadas con el juego, ¿no? Por otro lado, también se propone que una mayor inteligencia fluida o razonamiento abstracto
que estaría relacionado con un pensamiento más reflexivo, con la capacidad de pensar de forma lógica, resolver problemas, etcétera, podría contribuir a comprender mejor cómo funcionan los dispositivos de juegos de azar. Y de esta forma anularían las vías mediante las cuales estos dispositivos hackean nuestra mente, ¿no? Entre comillas, generando que funcionemos, tomemos decisiones a partir de heurísticos o sesgos o intuiciones. Entonces, nosotros intentamos con nuestro estudio arrojar algo de evidencia al respecto y conocer si estas variables, el razonamiento abstracto y el razonamiento probabilístico, podrían estar a la base de las condiciones relacionadas con el juego, ¿vale? Así que vamos a ver qué son estos sesgos cognitivos relacionados con el juego. Como decía, estas condiciones relacionadas con el juego cumplen un papel central, ¿vale?, en el juego patológico. Y uno de los modelos más completos y que más se usa en relación a estas condiciones es el GRCS, el que tenéis ahí, que divide a estas condiciones en 5 grandes dimensiones o dominios, ¿vale? A saber, la incapacidad para parar, que se refiere a la percepción propia de incapacidad para controlar el comportamiento de juego o superar los impulsos de jugar. Las expectativas del juego, que se refieren a una variedad de motivos para apostar, que incluyen socializar, hacer frente a las emociones negativas o la búsqueda de emociones. El control predictivo, que refleja la creencia de que los resultados del juego son predecibles, basado en contingencia ilusoria entre la señal y los resultados, o en un historial percibido de pérdidas seguidas de victoria. Por ejemplo, aquí, el control predictivo, podríamos encontrar la falacia del jugador, ¿vale? Que es básicamente creer que a lo mejor después de muchas pérdidas es más probable que ocurra una victoria, o que después de que salga muchas veces rojo es más probable que salga negro, ¿vale? En la ruleta, por ejemplo. La ilusión de control, la creencia de que pueden controlarse los sucesos aleatorios, a veces mediante el control de sucesos que sí podemos manejar. Por ejemplo, tiro los dados flojos para que salgan números bajos o tiro los dados fuertes para sacar números más altos. Al final, la ilusión de control se refiere a la creencia sesgada de que ciertas estrategias o rituales pueden influir en los resultados del juego, ¿vale? Y por último tendríamos el sesgo interpretativo. Esto sería básicamente que cuando tengo una ganancia lo atribuyo a mi capacidad, cuando pierdo lo atribuyo a las circunstancias. Al final es un sesgo que ayuda a los jugadores a amortiguar el golpe de la pérdida monetaria, por decirlo de una forma metafórica, ¿vale? Y que potencia otros sesgos. De estas condiciones, también decir que las dos primeras serían dos creencias disfuncionales, pero no sesgos erróneos como tales, y las otras 3 sí podrían considerarse sesgos cognitivos, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua, perdonadme. Bueno, pues como de momento no teníamos una hipótesis específica en la que basarnos, para nuestro estudio nos propusimos hacer una revisión de la literatura para conocer los estudios que habían explorado el razonamiento de dominio general en jugadores, ¿vale? Y estos estudios pues, pueden dividirse en 3 categorías. Por un lado, tendríamos estudios que medían inteligencia o razonamiento de dominio general solo con propósitos de control, en los que el razonamiento de dominio general no era la principal variable de interés. Y aquí encontramos resultados mixtos. En algunos estudios, las personas con juego problemático o adicción al juego obtenían menos puntuaciones que los controles en constructos de razonamiento de dominio general, y en otros, bueno, en un estudio los grupos no mostraban diferencias significativas, ¿vale? Por otro lado, teníamos estudios que tenían como objetivo estudiar la relación entre la severidad del juego y el razonamiento de dominio general. Aquí de nuevo encontramos resultados mixtos, ¿vale? En general, se encontraba que las personas con menos habilidades de razonamiento de dominio general mostraban una mayor severidad del juego, con algunas excepciones en las que no se encontraba correlación alguna o incluso se encontraba una correlación positiva entre severidad e inteligencia fluida, ¿vale? Y también una correlación negativa entre severidad y razonamiento probabilístico en el mismo estudio, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que a más severidad la persona, el grupo de personas parecía tener un mejor cálculo matemático, una mayor inteligencia fluida, y ese mismo grupo parece tener un peor razonamiento probabilístico relacionado con mayor severidad, ¿vale? Y por último, tenemos estudios que sí, cuyo objetivo sí era investigar si las condiciones relacionadas con el juego estaban respaldadas de alguna forma
por procesos de razonamiento de dominio general. Aquí encontramos estudios en los que estudiantes con puntuación alta en inteligencia y función ejecutiva fueron más propensos a mostrar la falacia del jugador, es decir, a mostrar sesgos. Otros en los que jugadores con fuertes sesgos hacían mejor que jugadores con pocos sesgos una tarea de aprendizaje causal. U otro estudio en el que se intervino directamente en la habilidad de razonamiento general de un grupo de participantes con la intención de reducir sus sesgos relacionados con el juego y consiguió este propósito, ¿vale? Y bueno, en vista de esta literatura, esperamos, decir, nuestra hipótesis terminaron siendo que el grupo de participantes con trastorno por juego de azar presente, por un lado, una leve desventaja en los cuestionarios de razonamiento probabilístico y abstracto respecto al otro grupo. Y por otro lado, que puntuaciones más altas en las condiciones relacionadas con... puntuaciones más altas en las condiciones relacionadas con el juego. En cualquier caso, nuestras hipótesis permanecían abiertas, ¿vale? La hipótesis de la relación que podría existir entre el razonamiento de dominio general y las condiciones relacionadas con el juego permanecen abiertas, ¿vale? Y se hace una investigación básicamente exploratoria. El presente estudio, lo voy a ir presentando, estaba compuesto por 135 participantes, 77 de los cuales eran pacientes diagnosticados con trastorno por juego de azar y 58 eran participantes que eran jugadores no problemáticos, ¿vale? Los pacientes fueron diagnosticados por su terapeuta siguiendo los criterios del DSM-5 y en general provenían de asociaciones de rehabilitación del juego de aquí de Andalucía. Y el grupo de jugadores no problemáticos consistía en individuos con diferentes grados de implicación en el juego. Es decir, desde gente que jugaba muy poco hasta que gente que jugaba diariamente, ¿vale? Pero todos ellos tienen en común que no cumplían con los criterios para ser diagnosticados, ¿vale? Con diagnóstico con trastorno por juego de azar. El resto de criterios de inclusión fue el mismo para ambos grupos. Aparte, es necesario indicar que los participantes que componen la muestra de nuestro estudio fueron reclutados en diferentes fases de dos proyectos más grandes, ¿vale? El GBrain y el GBrain 2. Aunque todos pasaron por casi exactamente el mismo protocolo. Este protocolo consistía en administrar un set de cuestionarios y tareas neuropsicológicas que son los que tenéis aquí, que ahora van a aparecer en vuestra pantalla y que se componían del cuestionario SOX, que se usa para evaluar la severidad de los jugadores, el cuestionario GRCS, que ya lo conocéis, el test numérico de Berlín, que mide razonamiento probabilístico, las matrices del WISE, que medirían inteligencia fluida o razonamiento abstracto, y por último también pasamos cuestionarios sociodemográficos de los que extraímos para este estudio la edad, el nivel educativo y el sexo de los participantes. Tras esto, pues realizamos los análisis. Primero, os voy a mostrar los estadísticos descriptivos de todas las variables, ¿vale? Estos son ya los resultados. Para los que llevamos a cabo análisis bayesiano y frecuentistas para explorar las diferencias entre las muestras. Como era de esperar, los dos grupos se diferenciaban de forma significativa en las puntuaciones de todas las dimensiones de la escala GRCS, es decir, de las condiciones relacionadas con el juego, y en la severidad del mismo que medimos con el cuestionario SOX, ¿vale? Los dos grupos también diferían en las puntuaciones de razonamiento abstracto y de razonamiento probabilístico. Y encontramos diferencias en la variable de educación cercana a la significatividad, pero que serían virtualmente no informativas. En otras palabras, a pesar del emparejamiento sociodemográfico, los puntajes de razonamiento general permanecieron asociados con el grupo de pacientes diagnosticados, lo que está en línea con la evidencia antes mencionada de vínculo entre las habilidades de razonamiento y el riesgo de ser diagnosticado con trastorno por juego de azar. Ismael, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Teníais datos también de, no solo de educación, porque al final en España la educación es obligatoria hasta los 18 años, bueno, 16, de datos socioeconómicos, no solo de educación? Pues en general, nosotros solemos pasar en el mismo cuestionario, preguntamos también por el estatus económico. Pero yo con la base de datos que he trabajado, que ha sido esta, que provenía de todos estos estudios anteriores, no contaba con esa variable, no contaba con esa columna. Pero desde luego sería bastante interesante Lo decía conocerla. por lo que tú has dicho antes, ¿no? De que sabemos en qué sitios salen las casas de apuestas, ¿no?
Pero bueno, si no lo tenéis, bueno. Lo que sí te puedo decir es que a pesar de que sabemos dónde poner las casas de apuestas, ¿no? Y cuál es el público objetivo, también es verdad que el marketing muchas veces dispara a un joven con alta educación, con también alto estatus económico, y se puede ver perfectamente en los anuncios, ¿no? Cuáles son las características también de ese público. Pero sí, Vale. y probablemente muchas veces también se ve que se relaciona, bueno, este público objetivo de estatus socioeconómico más alto muchas veces se ve envuelto en juegos de azar que están más relacionados a lo mejor con la habilidad, con los juegos de cartas, con las apuestas deportivas y todo eso. ¿Vale? Vale, gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Aquí os muestro los resultados de ANCOVA separados para cada una de las dimensiones de la GRCS como variables dependientes y el grupo y el Y y las matrices como variables independientes. Las puntuaciones en los secos cognitivos mostraron efectos significativos de grupo, pero no de la puntuación en matrices, y lo mismo ocurrió para el razonamiento probabilístico. ¿Vale? Y por último, realizamos también correlaciones bayesianas entre las habilidades de razonamiento y las puntuaciones en los secos, que apuntan hacia una moderada evidencia a favor de la hipótesis nula. Las únicas excepciones se dan en el grupo de jugadores no problemáticos. Este sería el grupo de jugadores diagnosticados con trastorno por juego de azar en el que no se encuentra ninguna relación, y este sería el grupo de jugadores no problemáticos. Aquí, como podéis ver, se encuentra una correlación positiva entre razonamiento probabilístico y expectativa, ¿vale? Es decir, a más capacidad de razonamiento probabilístico, un mayor seco de expectativa. Lo mismo ocurre con el seco de incapacidad para parar, y también encontramos una correlación positiva, aunque anecdótica, entre el razonamiento abstracto y el seco interpretativo, ¿vale? O dicho de otro modo, parece existir una evidencia débil de una relación positiva entre el razonamiento probabilístico y algunas condiciones relacionadas con el juego, en el grupo de jugadores no problemáticos únicamente. Y no existe ningún caso en el cual la evidencia sugiera una relación inversa entre habilidades de razonamiento y condiciones relacionadas con el juego. Entonces, para recapitular un poco, os recuerdo que el objetivo del presente estudio era explorar la relación entre el razonamiento de dominio general y las condiciones relacionadas con el juego en jugadores no problemáticos y pacientes con trastorno por juegos de apuestas. Nosotros, ¿qué hemos encontrado? Como acabo de decir, en nuestro análisis, que no apareció ninguna asociación significativa. Y los análisis bayesianos mostraron respaldo de forma consistente a la hipótesis nula, es decir, la no asociación entre sesgo e inteligencia, salvo por una excepción que era la asociación positiva en el grupo de no jugadores problemáticos entre razonamiento probabilístico y expectativas de juego, incapacidad para parar y sesgo interpretativo. Entonces, si las condiciones relacionadas con el juego no están relacionadas con el razonamiento probabilístico o abstracto, ¿qué puede explicar su prevalencia y las altas puntuaciones en las personas con una severidad alta en el juego de azar? ¿Nuestros resultados convergen con estudios previos? Pues sí. Perdonadme un segundo. Por un lado, en un estudio de José César Perales, encontraron que los jugadores con fuertes sesgos realizaban mejor una tarea de aprendizaje causal que aquellos con sesgos débiles. Aquí un paréntesis, ¿vale? Nos interesan precisamente las tareas de aprendizaje causal porque consisten en establecer relaciones causa-efecto entre dos eventos, que es precisamente lo que provocan algunos sesgos cuando no existen realmente tales relaciones. Siguiendo con el estudio, este resultado se interpretó en el sentido de que las distorsiones cognitivas eran significativamente más intensas para aquellos jugadores que prefieren juegos de azar con componente de habilidad. Justo de los que te estaba hablando antes, Carlos. Los que prefieren apuestas deportivas y juegos de cartas, que aquellos jugadores que preferían juegos de puro azar, como pueden ser las tragaperras o el bingo, ¿vale? Los individuos, además, que preferían los juegos de habilidad eran de media más jóvenes, con más nivel educativo, por lo que las distorsiones cognitivas no parecían estar relacionadas con una desventaja en el razonamiento de dominio general, ¿vale? También otro estudio mostraba que jugadores con habilidades cognitivas más altas, en concreto inteligencia y función ejecutiva, tenían una tendencia mayor a caer en las falacias del jugador.
la creencia de que los sucesos pasados afectan a los futuros en lo relativo a actividades aleatorias. Por ejemplo, la creencia errónea de que ensayos consecutivos de mala suerte darían lugar a una ganancia. O, por ejemplo, la creencia de que si han salido en un cara o cruz 4 veces cara de forma seguida, es más probable que en el próximo lanzamiento salga cruz. ¿Vale? Y en el estudio del Lambo y del Fabro encontraron que los jugadores con trastorno por juego de apuestas eran más susceptibles a los sesgos cognitivos que los jugadores problemáticos o los no jugadores. Sin embargo, no existían diferencias entre los 3 grupos para su conocimiento de las probabilidades intrínsecas de los juegos de azar. Sin embargo, la falta de evidencia acerca de la existencia de relaciones inversas entre el razonamiento y el dominio general y las condiciones relacionadas con el juego nos deja con 2 preguntas sin resolver. Por un lado, ¿cuáles son los mecanismos responsables de la generación de los sesgos y su activación durante el juego? Y por otro lado, ¿cuál es el vínculo aparentemente existente entre el razonamiento de dominio general y el riesgo de desarrollar problemas de juego sin la mediación de los sesgos cognitivos? Y ahora voy a intentar responder a la primera cuestión, ¿vale? Una posible respuesta puede venir de la hipótesis de cambio cognitivo, ¿vale? O cognitive switching, en el que, según esta hipótesis, los jugadores con trastorno por el juego de azar desconectan o apagan sus creencias racionales durante el juego y las encienden de nuevo cuando terminan de jugar, ¿vale? No sé si se ve. De forma que durante el juego, por decirlo de alguna forma, que se comprende, estarían vendidos a merced de los mecanismos de diseño de los juegos de azar, expuestos a ser hackeados por los propios mecanismos del juego en sí. Y obviamente esto no tendría nada que ver con su inteligencia. Al final, el propio diseño de los juegos de azar está creado para aprovecharse de nuestra tendencia de buscar patrones, ¿vale? De aprendizaje. Esta hipótesis, además, se apoya en los modelos de proceso dual o dual process de la cognición, según los cuales existirían 2 sistemas que competirían entre ellos. Uno más intuitivo, que sería más rápido y se basaría en heurísticos, y otro más analítico, que sería más lento y más racional. De estos modelos, aparte, surge el concepto de reflexión cognitiva, de forma que las personas con más reflexión cognitiva estarían dispuestas a invertir más recursos cognitivos para utilizar el pensamiento analítico, ya que hacerlo tendría un coste, y otras personas estarían menos motivadas para hacerlo. Obviamente, ser menos propenso a la reflexión cognitiva no tiene nada que ver o no implica tener peor habilidades de razonamiento, sino que implicaría evitar más a menudo pagar el coste de utilizarla, ¿vale? Y esto es lo que parece que ocurre en los jugadores de alta severidad. De forma que la imagen de ejemplo que hemos visto antes quedaría más bien así. Cuando están jugando tendrían el sistema intuitivo activado y el analítico desactivado, y al contrario cuando no, ¿vale? Otra posibilidad para responder a la primera cuestión que nos concernía es que algunos jugadores mantendrían el sesgo cognitivo analítico durante el juego, ¿vale? Pero invertirían sus recursos cognitivos en intentar ser más listos que el mecanismo de juego, en tratar de burlarlo de alguna forma. Intentarían ser más listos que la máquina tragaperros o la ruleta, ¿vale? Y esto lo harían buscando patrones donde, al ser un contexto aleatorio, realmente no lo hay. Esta hipótesis surge porque hay individuos con habilidades cognitivas muy altas que parecen ser más vulnerables a ciertas falacias relacionadas con el juego, como la ilusión de maestría o la falacia del jugador, como hemos visto antes. Pero no hay evidencia de este mecanismo aún, al menos que conozcamos, ¿vale? Y por último, una tercera hipótesis que manejamos surge de la relación entre el razonamiento de dominio general con la edad y con la educación. Estos datos que tenéis en pantalla y que incluimos en el material suplementario del artículo a petición de los revisores, mostraron tendencias de que los jugadores más jóvenes y educados, una mayor puntuación en razonamiento abstracto se asociaba positivamente con las puntuaciones en condiciones relacionadas con el juego. Mientras que en las personas mayores y personas menos educadas, la asociación no existía o era inversa. Aunque tampoco existe evidencia al respecto, puede que las personas con más habilidades de razonamiento abstracto tengan esa ilusión de maestría que alimente la distorsión a los sesgos. Y que para personas con menos educación, una capacidad de razonamiento menor sea un hándicap, al no tener una defensa, entre comillas, contra los sesgos relacionados con el juego. Esto también explicaría por qué existen estudios que no encuentran asociaciones entre inteligencia y sesgos y otras que encuentran un vínculo directo, ¿vale? En resumen,
Los datos de nuestro estudio sugieren que unas bajas habilidades de razonamiento de dominio general no son necesarias para desarrollar creencias distorsionadas con el juego, ¿vale? Y esto reforzaría la idea de que en algunos jugadores sean los estados emocionales o el sustrato afectivo lo que lleve a que los secos tomen el control de la toma de decisiones. De hecho, esta es una de las posibilidades que propone el Gambling Space Model, ¿vale? Según el cual la principal fuente de distorsiones cognitivas relacionadas con el juego sería el razonamiento motivado, ¿vale? Que no sé si sabéis lo que es, sería la tendencia del jugador o del individuo a regular su afecto, sobreestimando su grado de control o reinterpretando los resultados del juego de una forma más amplia, lo que sería básicamente un mecanismo egoprotector. De hecho, el razonamiento motivado está presente en muchas situaciones cotidianas que se presentan como incongruentes. Por ejemplo, si yo fumo, pero sé que es malo para la salud, puedo utilizar mi capacidad cognitiva para crear una explicación convincente que justifique el hacerlo. Como por ejemplo, es que fumar antes de dormir pues me ayuda a conciliar el sueño. Y por eso lo hago, no porque la nicotina me cree un mono. De esta forma, siento que la decisión está bajo mi control, ¿vale? Y no porque, por ejemplo, la nicotina está haciendo estrago en mi sistema de recompensa. Las implicaciones clínicas de nuestro estudio tienen, desde nuestro punto de vista, cierta importancia, ¿vale? Las condiciones relacionadas con el juego son difíciles de reestructurar y la eficacia de la terapia cognitiva sigue siendo modesta. Por un lado, es importante tener conocimiento probabilístico para desmontar las creencias, ¿vale?, acerca del diseño de los juegos de azar, pero eso no es suficiente. También existe un componente afectivo que soporte el desarrollo de estas creencias distorsionadas del juego, que sería necesario abordarlo. No sería suficiente abordar el problema simplemente apostando en terapia por la mejora del cálculo de las habilidades matemáticas. Alterar la creencia requiere información precisa sobre su funcionamiento y un mayor grado de metacognición sobre cómo los motivos para jugar y regular las emociones derivadas del juego se relacionan también con las creencias del propio jugador, ¿vale? Y ya casi terminando, obviamente nuestro estudio cuenta con varias limitaciones de las que habéis podido ir haciendo cuenta, ¿vale? Primero, no podemos establecer asociaciones causales entre las variables examinadas, ya que este es un estudio transversal. En segundo lugar, dado que la mayoría de los participantes son hombres y debido a que no se usó un muestreo estratificado, la generalización a toda la población de jugadores no debe de darse por sentada, ¿vale? En tercer lugar, es posible que la evaluación de constructos psicológicos mediante cuestionarios de autoinforme, que es la vía que nosotros hemos utilizado, no represente completamente los procesos cognitivos involucrados y es posible que haya efectos de deshabilidad social, ¿vale? En cuarto lugar, no se realizó un análisis de poder estadístico a priori para determinar el tamaño de la muestra, ya que los participantes de este estudio pertenecían a un proyecto más grande. Para finalizar, y la idea con la que me gustaría que os quedaseis es la que os pongo aquí, ¿vale? Que los sesgos cognitivos relacionados con el juego parecen no originarse a la base de un débil razonamiento de dominio general o un pobre intelecto, sino en un razonamiento motivado de dominio específico. De ser así, las condiciones relacionadas con el juego no estarían fundamentadas principalmente en las habilidades de razonamiento, sino en el plano afectivo, ¿vale? Y con esta idea os agradezco muchísimo vuestra atención y aquí estoy, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, para lo que queráis. Muy bien, Ismael, muchísimas gracias. Me ha gustado tu exposición, bueno, el tema me gusta mucho, la exposición clarísima y visualmente me ha encantado también. O sea que enhorabuena por... A mí me gustan las presentaciones con muy poca letra y muy visuales y la verdad es que las he expuesto estupendamente bien. Muchas gracias. Yo tengo no preguntas, sino quiero saber tu opinión de algunas cosillas, pero vamos a dejar al resto de participantes que haga preguntas o sugerencias, si tiene. Hola, Isma. Varias cosillas. A ver, qué bueno, que me ha encantado, que me ha parecido súper chula y que por fin me entero bien de lo que haces, que sabía que hacías cosas de juego y tal, y por fin en estas charlas se entera uno de lo que hacen sus compañeros, a pesar de que más o menos lo sepan. El emparejamiento lo habéis hecho en base al nivel educativo, pero también en base a sexo, edad y eso, solo del nivel educativo.
El emparejamiento sí se realizó en cuanto a las características sociodemográficas, como las que dices, Vale. pero no en cuanto a las habilidades cognitivas, ¿vale? En cuanto a las capacidades de razonamiento, que eso sí a veces se hacen algunos estudios, ¿vale? Para que esas variables no contaminen otras variables de interés que se examinan, ¿vale? Pero en nuestro caso no fue así, la sociodemográfica sí. Vale, demográfica en general, ¿no? O sea, a nivel de sexo y de edad, porque vea que los grupos tienen un poco de diferencia de edad, pero imagino que esa para vuestra variable de estudio no es tanta, ¿no? Como de 20, 23 años, que no es tanta, ¿no? Vale. Y luego la hipótesis esta del switching, esa sí que tiene evidencia ya a favor, ¿no? La otra es la que no tiene. Claro, la idea es que, bueno, los resultados que han surgido de nuestra investigación podrían a lo mejor justificarse, ¿no? A través de esa teoría. Sí, por Vale. supuesto tiene un montón de O sea, el bases, switching de tiene soporte. evidencia, pero me refiero, no tiene evidencia todavía en este ámbito de estudio. Relacionada con el juego, exacto. Si hay algunos investigadores, si hay por lo menos un grupo de investigación, si no recuerdo mal, de Chue y otros colaboradores que en 2012 y 2013 realizaron un par de estudios. De hecho, utilizando, lo diré, estimulación magnética transcraneal, ¿vale? De alguna forma intentando incidir en los núcleos cerebrales que se encargan de ese switching, ¿vale? Y parece que tuvieron resultados bastante interesantes. Esto lo hicieron con jóvenes, con escolares. Lo hicieron con escolares y que jugaban a juegos de cartas y le salió bastante bien. Le salió bastante bien el estudio, muy de acuerdo con su hipótesis. Que me parece súper interesante el aplicar ahí el switching, ¿no? Y que eso pueda ser, me parece muy guay. Y luego yo quería decir que yo creo que tengo un poco de la falacia esa del jugador. Todo y todas tenemos, todo y todas, ¿no? En todo momento. No, pero es que yo creo que la tengo hasta a nivel racional, en el sentido de que digo, a ver, vale que es con reposición, en el sentido de que puede volver a salir rojo o negro o lo que sea. Pero yo pienso en el long run, ¿no? En plan, a largo plazo, tienen que salir mitad. Entonces, cuando han salido ya muchos de un tipo, tendrán que salir del otro tipo a partir de ahora más, porque luego cuando yo coja todos los ensayos me tienen que salir 50%, porque es al 50%. Entonces, yo no llego a entender por qué eso no tiene sentido, ¿sabes? ¿Por qué es realmente una falacia pensar que después, yo que sé, vas a tirar 100 veces una moneda? Cuando te han salido, yo qué sé, imagínate, 10 caras y 40 cruz, pues te van a salir más caras, porque a largo plazo te van a... No sé, yo no entiendo por qué eso es una falacia. Es como que sé que la tengo y sé que es así, porque está súper estudiado, pero yo sigo pensando que no sé, que tiene sentido. No sé. Sí. Esto lo hemos hablado más veces, no es la primera vez que Ya con él me lo hablamos sobre dijiste esto. y yo creo que eso no es una falacia. No sé. Yo no te puedo responder exactamente a lo que me dices porque yo no tengo conocimiento matemático ni de probabilidad, ¿no? A lo mejor una persona especialista en ese campo te lo puede decir. Lo que yo te puedo decir es que al final cada ensayo es independiente del anterior. Como tú decías, Claro. se regenera de nuevo. Entonces, eso de alguna forma implica que todos los resultados anteriores no tengan ninguna influencia en ese último ensayo. Claro, o sea, Claro. sí, eso lo entiendo, ¿no? Porque es con reposición. Entonces, Ahí está. vale, o sea, eso lo entiendo, pero luego cuando lo pienso en términos más, o sea, más a largo plazo, digo, cuando lo piensas a más largo plazo sí que tiene que, no sé, yo no lo consigo, pero bueno, que ya está, que solo por decirlo, porque yo me quedo ahí diciendo es que esto así. Pero vaya, que me ha encantado la charla, Isma, y me ha encantado cómo la has presentado, como siempre además, y ya está, que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Muy bien, más preguntas, intervenciones. Es un tema que llama mucho, ¿eh? Yo quiero intervenir, si se puede. Claro. Antes de nada, Isma, muchas gracias. Muy chulo todo. Gracias, Mar. Y más chulo tú todavía. Cómo lo explicáis tú. Te iba a comentar, porque no sé si existe o no, y Carmen sabe un poquito de esto, que Carmen ahora está investigando como un tipo de análisis donde hace como un montón de correlaciones y mete como un montonazo de variables, ¿no? Y si yo pienso, si todos tenemos al final nuestros sesgos, nuestras falacias, mayor o menor, yo creo que toda la gente es malísima calculando probabilidades de cálculo, que no siempre hay algún tipo de falacia o ilusión. O sea, no somos objetivos al 100%. Entonces, yo creo que no sé si existe o no en la literatura como una especie de nube, ¿no? Donde vea
todas las relaciones que hay entre sí, ¿sabes? Ese tipo de análisis que hay como de redes, ¿no? Que te ponen si las redes están más cerca, ¿no? O cómo se enlazan entre ellas. Yo creo que eso sería súper chulo. Te digo, por si no está hecho, yo creo que es una buena idea. Y a mí no me suena, Omar, pero cuando quieras me coges por aquí por el Cinci y me explicas todo eso que me parece súper chulo. No, busca Carmen, alguien sabe. No, a mí no me busques que no tengo ni idea, pero sí que es verdad que ahora estamos descubriendo un poco el tema este de las redes para estudios que tienen muchas variables, para ver las mediaciones, o sea, se ven cosas muy guays a nivel gráfico, que luego no son, o sea, luego a nivel no gráfico, ¿no? Pero bueno, que sí que está muy bien pues para cuando tienes ahí muchas variables y tal. Pero bueno, que de momento no me busqué, a lo mejor dentro de un mes o dos ya sí, pero de momento, por favor, no. Pues me lo apunto. A Claro. decepcionar. Muchas gracias por el consejillo. Mira, yo te voy a preguntar cuál es tu opinión, porque en la última diapositiva ha dicho y es verdad que tú no podéis establecer en el estudio relaciones, en tu estudio y en muchos de ellos relaciones causales, pero yo quiero saber cuál es tu opinión. Digo, supón que yo tengo un problema con el juego. ¿El hecho de que yo tenga un problema con el juego hace que yo tenga distorsiones cognitivas? ¿O es que yo tengo distorsiones cognitivas previas y por eso me hago adicto al juego? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, voy a empezar comentándote que, bueno, cuando hablamos de estas distorsiones cognitivas, hablamos de distorsiones cognitivas específicas del juego. Hay muchísimas más. Y de hecho hay muchas de ellas incluidas y, digamos, amoldadas, ¿no? al tema del juego, como puede ser el sesgo de atribución, ¿no? Que veíamos como el sesgo interpretativo. A mí me gusta mucho y me convence mucho el tema del razonamiento motivado, ¿vale? Para mí, en mi opinión, no tiene por qué existir una relación entre el razonamiento abstracto, la inteligencia en general y la probabilidad de que te vuelvas adicto al juego o a alguna sustancia, ¿vale? Me parece que son cosas que no están relacionadas entre sí. Y el tema de que efectivamente a lo mejor la explicación venga de mecanismos incidentales o intencionales me parece interesante. Que a su vez puedan explicar los sesgos o que puedan explicar la severidad del propio juego, ¿no? Entonces, me estoy desviando un poco de tu pregunta, Pedro, porque he empezado a divagar y no te estoy respondiendo. Entonces, si me la puedes volver a hacer... Sí, te estoy de ese por donde ves. Estás mareando así. No te quieres a lo mejor mojar. No, cuenta, házmela otra vez, por favor. Házmela otra No, vez. la pregunta es, yo tengo un problema cognitivo, sesgos cognitivos, por ejemplo, y eso hace que sea más proclive, o tenga más tendencia a poder ser una persona adicta al juego. ¿O es que yo soy adicto al juego y por el hecho de jugar, es como si consumes, que te digo yo, algún tipo de droga? Eso va a generar un daño cognitivo, pero generado por la droga. Entonces yo quiero saber cuál es tu opinión, si es por el hecho de la adicción al juego, hace que yo tenga un problema cognitivo, o el hecho de que yo tenga una vulnerabilidad cognitiva previa hace que yo sea adicto. Que ya Yo sé creo que que no es se la pueden, situación. perdona, que no se pueden establecer relaciones causa-efecto, es muy difícil, pero quiero saber tu opinión como experto en el tema. Bueno, experto, estoy aprendiendo. Tú eres experto ya en el tema, más que yo eres experto, seguro. Mira, Pedro, yo creo que iría por la segunda de las opciones. Creo que el hecho de estar constantemente interaccionando con este tipo de máquinas, con este tipo de diseño, que al final es que está totalmente preparado para hackearte el cerebro. ¿No? Al final lo que hacen el diseño de la máquina tragaperras, de la ruleta, lo que provoca de alguna forma, lo que hace de alguna forma aprovecharse de los propios sesgos que ya tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es probable que el encontrarse en esa dinámica, en ese círculo constantemente, vaya provocando que los sesgos vayan aumentando, ¿vale? Porque al final va existiendo una especie de feedback o ¿cómo decirlo? No sé cómo explicarlo, pero se va haciendo, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Yo empiezo a jugar, empiezo a tener esos sesgos, por tener esos sesgos sigo jugando, continúo potenciando esos sesgos y eso me llega a continuar jugando. Pero creo que son los propios mecanismos del propio juego de azar lo que hace que desarrollemos esos sesgos específicos del juego. Y yo no apostaría porque sea una vulnerabilidad previa la que hiciera que tuviera más probabilidad para desarrollar un juego problemático o una adicción al juego. Seguro que la hay. Seguro que hay algunos componentes
o algunas variables que pueden influir en eso. A lo mejor por el tema del propio sistema de recompensa, del BIS y el BAS y todo eso, pero en cuanto a los sesgos cognitivos concretamente, creo que sería la segunda opción. Es el hecho de jugar e interaccionar con este tipo de juegos lo que hace que vayas potenciando esos sesgos, desde mi punto de vista. Espero que el que esté viendo esto y sepa no... Puede ser como que tengas otras cosas que te sesguen hacia jugar, ¿no? Pero que no tengan por qué ser cognitivas, no tienen que ser diferencias cognitivas con otras personas, pero otros sesgos diferentes, otras cosas de tu entorno, por lo que sea, que te lleven a jugar, y ahí ya sí que se produzca ese efecto a nivel cognitivo. Y sería como el marketing, ¿no? Que, por ejemplo, en los supermercados lo que hacen es poner los productos que quieren, porque ya saben que a priori nosotros tenemos dentro de lo que es el espacio visual, una tendencia a focalizarnos en un espacio, ¿no? Entonces lo que hace el marketing es aprovecharse de eso o poner un tipo de música. Entonces lo que está diciendo Ismael tiene todo el sentido, ¿no? El hecho hace los juegos de tal manera que se aprovechen de las vulnerabilidades o al menos tendencias que tenemos los humanos de procesar la información, ¿no? Para engancharnos de alguna manera. Mira, hay una característica, hablando de esto, de la que no he hablado, que son los near misses o los casi ganos que están en los juegos de azar. Por ejemplo, a esos momentos en los que la máquina tragaperra aparece un 7, un 7, un 7 y una campanilla. Cuando una persona, parece que cuando se ha hecho investigación por resonancia EEG, cuando una persona tiene este tipo de ensayo, se activan sus zonas cerebrales cualitativamente de la misma forma que cuando gana, aunque de una forma un poco menos intensa. Eso también hace que la persona siga intentándolo, que se va un poco más cerca de obtener el premio. Ese tipo de mecanismos están potenciando los sesgos totalmente. Están utilizando básicamente los sesgos que ya tenemos dentro, por decirlo de alguna forma, para que continúe jugando, para que lo siga intentando, ¿no? Y mira, y a mí se me ha ocurrido un experimento con lo del tema este que has dicho de que un jugador cuando está jugando tiene un pensamiento, eso de hablando de razonamiento tipo 1, tipo 2, que tiene un pensamiento más analítico cuando no juega y cuando está jugando lo tiene más intuitivo. Hay estudios con bilingües, yo me voy a lo mío. Hay estudios con bilingües que dicen que las personas monolingües tienden más a tener un pensamiento más intuitivo frente a cuando una persona es bilingüe, está procesando en su segunda lengua, que es más analítica, ¿no? Digo, pues se podía hacer algo para mirar grado de adiciones en función de si una persona está trabajando en su segunda lengua o no. Es decir, gente aquí en España que sean guiris, que sean, que te digo, alemanes, grado de adición dependiendo de si están procesando en su primera lengua o en la segunda. Eso es súper interesante. Porque digo que hay un mogollón de literatura sobre que procesar en tu segunda lengua eres más analítico que en la primera. Pues Sería chulo. Sí, totalmente. Y mira, yo te quiero hacer una pregunta personal, y es que yo resulta que yo juego. Y me acuerdo Fernando, que está por aquí, una vez que nos fuimos a un congreso, que dice, Pedro, no me puedo creer, yo compro todas las semanas, compro la primitiva. Y yo sé claramente que no me va a tocar y nunca me ha tocado. Entonces, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿soy adicto al juego? Y la segunda es, ¿por qué compro primitiva? Si es que sé que es que no me va a tocar, si es que lo sé y además los hechos lo han comprobado, porque llevo años comprando primitiva. ¿Por qué mantengo esa conducta? Pues mira, yo creo que es porque al final, respondiendo a la primera pregunta, no lo creo, ¿vale? Aunque habría que verlo. Pero No, nada más que la primitiva aparte, ya he dicho que yo no sé lo que es una adicción, así que dependería de... No era adicto, Pedro, no te preocupes. No, lo que yo me aplico, perdona, lo que yo me aplico para ser adicto, que es verdad que no lo has dicho por ahí, a lo mejor es que es muy antiguo. A mí me decían que para que tú tengas una adicción, tiene que movilizar conducta. En el sentido de, por ejemplo, si yo no tengo la primitiva, yo no bajo a comprar la primitiva, si no, es decir, no moviliza conducta. O, por ejemplo, yo bebo mucha cerveza, pero yo no soy adicto a la cerveza porque si no tengo cerveza, yo paso de bajar a comprar cerveza, pues me bebo un vaso de agua, ¿no? Bueno, eso, pero de eso no han mencionado nada sobre si... Bueno, eso sería la saliencia, ¿no? El componente de saliencia del que hablábamos al principio. Pero respecto a lo que tú dices de la lotería, yo pienso que simplemente poder que estés manteniendo esa conducta porque el coste de comprar la lotería es muy bajo y el Bueno, no es tan premio es muy bajo. grande. Bueno, Sí. quizás no es tan bajo, pero la diferencia entre lo que tú gastas y lo que puedes ganar al final es muy grande. Es decir, sería al contrario, sería si tú tienes que pagar un precio muy alto
por algo que es muy poco probable que ocurra, probablemente no lo haría, ¿no? Pero al final, no sé la primitiva, no sé lo que puede costar, pero si una persona echa una quiniela y le cuesta 50 céntimos o 1 euro, pero puede ganar muchísimo más dinero, probablemente eso incentive que realice esa conducta. La primitiva tienes que elegir tu cosa. Yo no comprendo la primitiva cómo va en verdad. Es que No, no sé. yo le digo, la puede hacer, hay que ver lo que estamos derivando. No, es que yo tengo una La teoría. pueden hacer, no aleatoria, creo. Yo le digo que aleatorio, digo, total, si no me va a tocar por los números los que me eche, y Es me que echan los que me echan. Yo pienso que, porque en la otra, en la quiniela, sí que pones tus cosas, ¿no? Entonces, yo no sé si hay un tipo de relación entre, todo echando la brindilla, entre tu capacidad de decisión, no que sea todo azar, sino que tú puedas decir, ah, no, yo soy bueno en esto, no va a ser todo al azar, sino que yo voy a ganar porque yo tengo cierto conocimiento sobre esto. Entonces, si eso se junta, el conocimiento y la experiencia de una persona sobre un tema en particular, como el fútbol, es de fútbol, ¿no? Se junta sobre el azar y si ahí hace algún tipo de interacción. Eso también me parece interesante, no sé. Y que a lo mejor personas, que ahí sí que hay diferencia en nivel cognitivo, ¿no? Cuando ya no es totalmente azar, sino cuando es azar junto con tu capacidad de decisión en base a tus conocimientos. Pienso que ahí puede haber algún tipo de interacción interesante. Pero vamos, que la quiniela no es así, igual, azar totalmente, ¿no? Al menos como la echas tú. Bueno, ¿alguna otra cosilla? Yo, Ismael, si me dejas otra pregunta. Sí, claro. Bueno, darte las gracias porque me ha gustado mucho la charla. Gracias, tío. Es una pregunta, está relacionada con lo que preguntaba Pedro al principio y quizás ya es como un paso más hacia la filosofía todavía, pero quería preguntarte otra vez por qué piensas tú que es una adicción, porque para mí eso es como algo bastante clave en tu campo, ¿no? Es decir, al final estáis, de alguna manera, vuestro trabajo, a diferencia de, por ejemplo, del mío, tiene consecuencias, ¿no? Sobre pues, política, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, es algo que también habla con José César alguna vez, ¿no? Si no piensas que hay cierto sesgo social, cultural, a la hora de decidir lo que es una adicción y lo que no es una adicción, ¿no? Siempre que escucho cosas de estas, de las que hacéis, se me viene a la cabeza el uso que hacemos muchos de nosotros, por ejemplo, de internet o del móvil, ¿no? Lo cual se ha normalizado en gran parte de las situaciones. Y aunque creo que existen como alguna idea de que pueda existir un trastorno de adicción al móvil, en general ninguno de nosotros consideramos que somos adictos al móvil, aunque quizás sí lo seamos, ¿no? Entonces, te preguntaba por eso, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que algo se considera como una adicción o no en función de que a nivel cultural no encaje demasiado con la idea que la cultura tiene de lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, yo sé que es una pregunta pues, que no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero quería preguntarte qué opinas sobre eso y hasta qué punto al final las adicciones son subjetivas, entre comillas. Vaya Perdón por pregunta, el Carlos. marrón en el que te acabo de meter, pero... No, a mí, me parece brutal, o sea, me parece interesante y a mí me excitan ese tipo de preguntas en el sentido intelectual, ¿sabes? Pero realmente no sé qué responderte ahora mismo. Sí es verdad que, tal y como nosotros lo vemos, la cultura cumple un papel bastante brutal, por lo menos en el plano subjetivo de cómo vemos a lo mejor, cómo normalizamos que una persona, como tú dices, utilice muchísimo el móvil, las redes sociales, internet, los videojuegos, la compra de lotería. Es que de hecho hay mucha gente, yo no lo sabía, pero una vez me vino una participante que había heredado sus números de lotería. Sus padres compraban unos números siempre y conforme ellos fallecieron directamente lo heredó. Entonces ella continuaba un poco con la compra, ¿no? de los boletos. Pero sin querer irme mucho de tu pregunta, la verdad es que no sé qué decirte ahora mismo, Carlos. Me parece un tema súper interesante sobre el que reflexionar. Puedo, si te interesa,
tengo algunos articulillos ahí pendientes de leer que están en clave filosófica, ¿no? Porque al final todo lo que tiene que ver con la definición de la adicción y todo eso surge de ahí. Surge de los filósofos, no surge de los científicos. Al final son ellos los que hacen las preguntas y los que nos allanan o nos complican el camino en este sentido. Pero hay debate y conversaciones muy interesantes. Yo te lo preguntaba sobre todo porque me parece, como te decía, que lo que hacéis tiene consecuencias importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que hace un par de años hubo algún cambio en la ley de juegos o lo que fuera y ahora no se pueden anunciar casas de apuestas después de no sé qué hora o antes de que no sé qué hora o lo que sea, ¿no? Pero al final es como de nuevo una visión como un poco paternalista de la gente, ¿no? De te voy a ocultar la realidad porque si te la enseño te vas a acabar drogando, ¿no? Y Es otro debate, ya. Pero es que es muy interesante. A mí, es que yo también tengo mucha incoherencia cuando pienso sobre estos temas, sobre precisamente eso, dónde empieza el paternalismo, ¿no? Y dónde empieza el servicio social, ¿no? O las políticas para intentar proteger a la gente, ¿no? de que se hagan daño, ¿no? Realmente dónde habría que posicionar el límite, ¿no? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé, con ese tema y con otros muchos. Referente a las medidas que tú comentabas, sí se comenzaron a llevar a cabo, pero realmente no se han cumplido hasta ahora. Al final la industria del juego tiene muchísimo poder y anuncios sigue habiendo en la tele y va a seguir habiendo. Y en el fútbol no sé si van a conseguir quitarlo. Pero creo que desde la semana pasada o desde hace un par de semanas sí están empezando a aplicar en televisión. En horario de 1 a 5 de la mañana me parece que es cuando pueden salir. Con esa idea, ¿no? de proteger a poblaciones vulnerables, como pueden ser jóvenes y todo eso. Pero sí, yo creo que al final, como en la publicidad, se usan a personajes que llaman la atención, que la gente admira, jugadores de fútbol, de baloncesto, a gente famosa, a gente que tiene muy buena presencia. Al final, si tú te quieres parecer a ellos y para parecerte a ellos tienes que meterte en PokerStars y hacerte una cuenta, pues es probable que haya mucha gente que los admira y que los tiene como su ejemplo, pues lo imite, ¿no? Y a lo mejor sí es interesante este tipo de política. A mí no me parece mal, la verdad, y al final quien se le perdiendo a la industria del juego y a mí la verdad es que lo celebro. Porque al final gran parte del dinero que se lleva de la industria del juego no es de gente que juega de forma recreacional, sino de gente que sí tiene un diagnóstico por juego de azar y que le está pasando mal, no solo a él, sino todo su entorno y su familia, ¿no? Y que sabe que esa persona sabe que jugar no está bien o que no le conviene, pero no puede. bueno, pero luego es lo que tú dices, ¿no? Luego llega el día, no sé cuándo es, el gordo de Navidad, y tienes los telediarios llenos de... Total, es muy hipócrita, es Compraremos, verdad. ¿no? Sí. Por eso te digo que a mí con estos temas siempre, por lo que tú dices, tengo como muchas incongruencias yo mismo, ¿no? Pero por eso te preguntaba a ti como experto. Pues a mí me parece súper chulo, y de hecho voy a intentar profundizar un poquillo más y hablarlo, ¿vale? Contigo Venga, o tío. con vosotros, con quienes queráis en otro momento. Sí, yo me apunto, ¿eh? Porque Vale. yo es que soy en relación a este tema, llevo tiempo pensando, soy muy negativista. Yo creo que esto se mueve por dinero. El que se considere algo adicción o no adicción, eso se mueve por dinero. Fijaos, por ejemplo, el tabaco, la gente empezó a fumar ¿cuándo? Hace, pues, no sé, supone mitad del siglo pasado. Y entonces en esa época pues no había muchas muertes derivadas del tabaco, por tanto, los gobiernos sacaban más dinero por impuestos que lo que costaba el coste sanitario derivado del consumo del tabaco. ¿Qué pasa? Que hace unos años ya esa gente que fumaba hace 40, 50, ya empieza a tener problemas de salud. Eso le cuesta dinero al gobierno y dicen, aquí tenemos que hacer lo que sea. Tenemos que prohibir fumar, pero espérate, no te olvides, pero hay que subir el impuesto al tabaco, porque ahora cuesta mucho más. Es decir, que todo se mueve por dinero. Entonces yo creo que cuando, por ejemplo, el juego, en el caso del juego, cuando vean que es que supone un coste sanitario, porque es que eso es una enfermedad, pues entonces ya tomarán medidas adicionales para evitar. Me fastidia mucho pensar así, pero es que al final muchas veces en este tema y en otros esto da para tomarnos un montón de café o de cerveza. Es que muchas veces las cosas se mueven por economía. Es igual que como con las vacunas. ¿Hace cuánto que no tenemos, no tenemos vacuna del VIH? ¿Desde cuándo?
El VIH creo que fue en los 80 o algo así. Y sin embargo tenemos vacunas de la COVID en menos de un año. ¿Por qué? Porque da más dinero. Porque los gobiernos van a pagar por esa vacuna. Entonces se moviliza la ciencia para hacer cosas que den dinero. Entonces, en fin, esto es para otra charla, para tomarnos un café y charlar de eso, ¿no? Pero me da mucha tristeza pensar que incluso eso que se considera un trastorno mental esté todo derivado de la economía, tío. Y es que yo a veces lo pienso, que es por eso. Porque unas cosas sí y otras no. ¿Por qué la obesidad ahora sí se está empezando a considerar un problema también? Pues porque, oye, hay un montón de gente obesa que tiene muchos problemas de salud y eso es un coste sanitario. Por ahora están empezando a tomar medidas. Yo qué sé. En fin. ¿Alguna otra cosilla? No, es que si nos liamos con eso, esto ya Bueno, es... sí, yo voy a decir que yo es que a las 12:30 me tengo que ir para Inés porque tengo el examen de los alumnos. Entonces, necesito ir saliendo ya. Sí, lo dejamos entonces aquí, pero queda Pero pendiente ese café o me esa la cerveza apunto y para queda hablar, pendiente de y verdad. de Yo me verdad, apunto muchísimas también, gracias me interesa mucho. por todas vuestras preguntas que son súper chulas, interesantes y que estimulan mucho. Pues nada, muchas gracias. Un aplauso. Muchas Y nos gracias. vemos en la siguiente charla. Estupendo. Cuidaos mucho.